Mis hermanos, que el Señor los bendiga, a los que están conectados, que el Señor bendiga a los que por alguna u otra razón no pueden conectarse, que el Señor bendiga a cada uno, hermanos, en el día de hoy. Espero que su tarde, su mañana, su día haya sido productivo, que haya sido lleno del Espíritu de Dios. Espero, hermano, que haya podido esta tarde encontrar a Dios y que pueda, hermano, juntamente con nosotros alabar el nombre del Señor. Quiero, hermano, por ahí busque su Biblia. Yo sé que usted trae su Biblia por allí, así que busque su Biblia y vamos a estar leyendo la carta del apóstol Pablo, a los Corintios. Ahí si me ve bien, si hay algún problema ahí con la transmisión, escríbanos con confianza en el chat, escríbanos y podemos corregir cualquier error que pueda estar sucediendo. Amén. Y vamos a estar leyendo, mis hermanos, la primera carta a los Corintios, el capítulo 12, el verso todo el capítulo 12, amén. Todo el capítulo 12. Todo el capítulo 12 dice así la palabra del Señor. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como si os llevaba a los ídolos mudos, porque por tanto os digo, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones y sanidades por el mismo Espíritu, a otro en hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro impartición de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por su Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Vamos a dejarlo hasta ahí. Déjeme hacer algo con usted. Tenemos por aquí una dificultad. Y hermano,
la realidad es que vamos a comenzar a ver, mi hermano, hemos empezado o hemos estado discutiendo estas semanas, hablando estas semanas acerca de lo que es el Espíritu Santo, acerca de las manifestaciones del Espíritu Santo, o acerca de la forma en que el Espíritu Santo obra en cada uno de nosotros. Ahora, hasta ahora hemos visto que el Espíritu Santo se mueve de una forma natural en medio de nosotros, es decir, que se mueve en medio de la iglesia, repartiendo dones, talentos naturales a cada uno. Estos talentos naturales, de alguna u otra forma, ayudan a que como iglesia estemos en constante edificación. Si estos dones, estos talentos naturales no estuvieran en nosotros, si estos talentos no estuvieran en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, pues la realidad es que no continuaría, la iglesia no avanzaría, viviríamos en una iglesia constantemente estancada. Y es lo que no queremos, mi hermano. No queremos una iglesia que esté estancada, no queremos una iglesia que esté de brazos cruzados, no queremos una iglesia que de pronto no pueda o no sea capaz de servir al Señor. Es con los que hemos estado lidiando con anterioridad. Estos dones traen a nosotros el entendimiento de que debemos servir al Señor. Ahora, no queremos hablar, ya hemos hablado de esos dones en clases pasadas y espero que usted lo haya visto. Si no, pues vaya allá en la página y ahí están las grabaciones de los dones pasados, de las series de dones que estuvimos viendo, que le llamábamos dones motivacionales. Ahora, lo que queremos ver son estos dones de operación, estas operaciones o bien manifestaciones del Espíritu Santo, que a menudo vienen a la iglesia y que, al menos en iglesias pentecosteses o carismáticas como la nuestra, son en cierta forma comunes, en cierta forma los entendemos, los practicamos, pero que para otra parte de la iglesia no son tal vez trascendentales, o inclusive para muchos podrían decir que no son legítimos. Mire, la realidad es que la doctrina del Espíritu Santo en cuanto a dones es una doctrina muy flexible. Es una doctrina que está viva, que no es teoría. Esta doctrina no es teoría, esta doctrina es constante práctica. Entonces, en la práctica, la doctrina, de alguna forma, esta doctrina del Espíritu Santo va tomando forma, va autorrevelándose a los hombres. Por lo tanto, mi hermano, no puedo decirle, y esto quiero que me lo entienda, porque no puedo decirle que de aquí a 10 años la forma o la práctica de la iglesia respecto a los dones del Espíritu Santo vaya a ser la misma, porque tal vez no va a ser así. Ahora, miren, lo que hay que entender aquí es que estas manifestaciones en primera instancia han sido dadas a la iglesia. Estas manifestaciones sobrenaturales de las cuales hablamos, estas manifestaciones sobrenaturales que están en la iglesia, llámele el hablar en lenguas, llámele el don de sanidad, el don de milagros, el don de fe, el don de conocimiento, discernimiento de espíritus. Estas manifestaciones, mi hermano, no están en la iglesia, están solamente en iglesias y no en el mundo. No están en el mundo. Y esto hay que entenderlo, porque a menudo hay quien pudiera decir, mira, es que aquel hombre, aquella mujer, mira cómo habla, mira lo que dice, ha de ser profeta.
pero la persona ni siquiera es cristiana, ni siquiera tiene a Jesús, ni siquiera ha conocido a Cristo. ¿Cómo entonces acreditamos un don que es digno solamente de aquellos que tienen a Jesús, de aquellos que siguen a Jesús? Y esto es importante entenderlo, mi hermano, porque muy a menudo creemos que cuando la Escritura se refiere a que los dones son irrevocables, se refiere a esta porción, pero no, realmente no. Realmente estos dones, mi hermano, vienen por el Espíritu Santo. Realmente estos dones vienen por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo los imparte, el Espíritu Santo nos los da, y nosotros como iglesia del Señor los ponemos en obra. Nosotros como iglesia del Señor los damos a conocer a los hombres. Ahora, esto es bueno entenderlo, mi hermano, porque no hay manifestación fuera de Cristo. En una ocasión, Jesús, los discípulos de Jesús vienen y le dicen: Señor, hay unos hombres que pues allá en otra región andan predicando en tu nombre, andan haciendo milagros en tu nombre, y dos de sus apóstoles, si no mal recuerdo, Juan y Santiago, dos de sus apóstoles le dicen: Señor, ¿quieres tú que los detengamos? Porque si tú quieres, Señor, ahorita mismo oramos y que caiga fuego del cielo y que los consuma. Y, hermano, el Señor Jesús dice una cosa a sus discípulos. Les dice: no, porque quien no es contra nosotros, con nosotros es. Quien no esté en contra de este evangelio es con nosotros. Y esto hay que entenderlo muy bien, mi hermano, porque estos dones nos vinculan, nos hacen entender que quienes son parte del cuerpo de Cristo. El apóstol dice: porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y lamentablemente, hermano, cuando vemos dones, y yo creo que muchos nos ha tocado ver esto, pero cuando vemos algún don en operación, vemos que se está manifestando algún don en la iglesia, hay quien de lejos empieza a juzgar el don, empieza a decir: eso no es de Dios, o aquello no es de Dios, o lo otro no es de Dios. Y malamente lo que están logrando con esa actitud es juzgar la obra de Dios. Y esto, hermano, para mí es a veces difícil entenderlo, ¿sabe? Porque yo tengo un concepto muy hecho de lo que es el cristianismo, de cómo es la iglesia, de cómo son las manifestaciones. Pero cuando ocurren cosas distintas a las que yo estoy acostumbrado, a veces pudiera ser que me escandalice. Pudiera ser que me escandalice creyendo que lo que está sucediendo no es de Dios y que es obra del enemigo, que es obra de Satanás, y no es así. Mi hermano, los extremos dañan. Miren, debemos entender algo. Hay dos corrientes muy, bueno, en la iglesia cristiana hay muchas denominaciones, muchas ramas, muchas corrientes, ¿ok? Pero podemos separar todas estas denominaciones, todas estas corrientes, todas estas formas en dos: la iglesia cesacionista y la iglesia continuista. Iglesia cesacionista, iglesia continuista. Estas son las dos corrientes que de alguna forma parten de la iglesia, ¿sí? Y hay que entenderlo, porque llámense bautistas, presbiterianos, metodistas, apostólicos, pentecosteses, llámese como se llame,
La mayoría, bueno, todas entran dentro de estas dos corrientes, la cesacionista y la continuista. Cesacionista implica a aquella persona, aquella corriente que cree que los dones del Espíritu Santo, como su nombre lo dice, han cesado. Cesacionista, cesar. Entonces, el cesacionista cree que los dones del Espíritu Santo cesaron en el momento en el que el canon bíblico, en el momento en el que Juan el apóstol escribió la carta del Apocalipsis y puso fin. En ese momento ellos creen que hubieron cesado los dones. Por lo tanto, estos dones ya no están en la iglesia. Por lo tanto, la iglesia ya no efectúa esos dones. Ya no debería efectuar, ya no debería practicar algo en nombre de esos dones. Que aquellos apóstoles que hacían sanidades, aquellos profetas que hacían milagros, aquellos que daban profecía, aquellos que hacían un montón de cosas, no deberían practicarlas porque de alguna forma están pues faltando a algo que ya fue detenido por el Espíritu Santo o por Dios. Entonces, tenemos esta corriente cesacionista, se llama así. Y por el otro lado tenemos una corriente continuista, que es lo contrario a la cesacionista. El continuista cree que los dones del Espíritu Santo continúan en medio de la iglesia, que continúan en medio del pueblo de Dios, que el pueblo continuará practicándolos, teniéndolos, manifestándolos, porque es así, porque el Espíritu Santo continúa obrando. Entonces, de alguna u otra forma, ambas corrientes, mi hermano, tanto la cesacionista como la continuista, ambas corrientes pueden llevar al cristiano, o más bien si el cristiano las lleva a un extremo, pudieran salirse de control. Ambas corrientes pudieran salirse de control. Y eso, mi hermano, es lo que queremos evitar. No queremos una iglesia, o al menos el Señor Jesús no quiere una iglesia que por un lado sea completamente o extremadamente cesacionista y que haya cerrado su corazón y que sea frío, que sea una iglesia fría a las manifestaciones del Espíritu Santo, que sea una iglesia ajena a lo que está sucediendo dentro de la misma iglesia. No quiere el Señor una iglesia que pase por alto, una iglesia que descarte los dones o las manifestaciones. El Señor no quiere eso, ¿sí? El Señor no quiere eso de nosotros. No quiere una iglesia incrédula. El cesacionismo puede llevarnos a la incredulidad, puede llevarnos a olvidarnos o descartarnos o descartar la obra del Espíritu Santo en nosotros, de manera que no aceptamos o que juzgamos continuamente el obrar del Espíritu Santo en otras personas por el simple hecho de que no piensan o no actúan igual que nosotros. Y hay que tener cuidado con eso, porque no podemos vivir nuestro cristianismo desde la frialdad. No podemos vivir nuestro cristianismo desde afuera, viendo a ver qué sucede, viendo a ver qué pasa, viendo a quién criticar, qué cosa nos parece o qué cosa no nos agrada. No podemos vivir así, hermano. No hemos sido llamados a vivir en frialdad, no hemos sido llamados a vivir fríamente. Hemos sido llamados a vivir bajo el Espíritu Santo. Ahora, también el continuismo, un extremo del continuismo tiene profundos riesgos, y es que una persona que lleva el continuismo a un extremo, a extremizar, es una persona que se vuelve espiritualista, se vuelve espiritista, una persona que cree que si no hay manifestaciones,
Dios no estuvo ahí. Y esto es increíble, hermano. Porque usted lo escucha. Usted ha escuchado a una persona que sale de la iglesia y que al salir de la iglesia lo primero que dice es: pues hoy no estuvo bueno el culto porque no se sintió nada. Y cuando, hermano, escuchamos comentarios de este tipo, cuando escuchamos comentarios así, de que las personas están tal vez ajenas a lo que está sucediendo, o que quisieran que las cosas sucedieran como ellos quieren, que hubiera manifestaciones por montones, mi hermano, estamos forzándola, estamos fallando porque no estamos dándole tiempo a Dios. Cuando se extremiza ese continuismo, lo único que provocamos es una iglesia espiritualista, una iglesia de emociones, incluso una iglesia que puede llegar a fingir un bautismo en el Espíritu Santo. Incluso una iglesia que puede llegar a fingir manifestaciones del Espíritu Santo porque cree que si no hay manifestaciones en medio de la iglesia, Dios no está ahí. Entonces, ambas corrientes tienen sus extremos, ambas corrientes tienen sus puntos de quiebre en los cuales nos llevan a errar. Uno nos hace muy fríos y el otro nos hace muy emocionalistas. Entonces, como iglesia hemos sido llamados a conservar una idea, hemos sido llamados a mantenernos firmes y a no inclinarnos por un lado a lo frío ni por otro lado a lo muy caliente, vamos a llamarlo así, ¿no? Sino mantenernos en esta, lo va a escuchar usted mal, yo sé que lo va a escuchar mal, pero en esta tibiez, en este tiempo en el cual no extremizamos, que aceptamos los dones, aceptamos las manifestaciones, pero tampoco las tenemos como un todo. Y esto es importante. Muchos fracasan en su búsqueda de Dios porque han creído que las manifestaciones son el fin, porque han creído que el objetivo de la religión cristiana, el objetivo del cristianismo es tener manifestaciones, y no es así. Las manifestaciones no son el punto alto, las manifestaciones no son la meta. Escúcheme esto y compártaselo y escríbalo y platíqueselo a los demás, porque las manifestaciones no son la meta de nuestro cristianismo. Que el que yo tenga o no manifestaciones del Espíritu Santo, el que yo tenga o no alguna manifestación en mi vida, no es el objetivo del cristianismo. El objetivo del cristianismo va más allá de una manifestación. El objetivo del cristianismo implica carácter, implica amor, implican otras cosas de las cuales estaremos hablando, pero no son los dones. Los dones son una herramienta, los dones, las manifestaciones son una herramienta, son algo que si lo tenemos, gloria a Dios, lo ponemos en obra, lo ponemos en práctica, ayudamos, ministramos, imponemos manos, profetizamos, oramos por sanidad, oramos por milagro, oramos por fe, pero hasta ahí, es una herramienta. No es, mi hermano, no es un fin, no es un objetivo. Y eso, mi hermano, es algo que debemos entender como iglesia, porque lamentablemente hay muchas iglesias buscando manifestaciones y no buscando a Cristo. Hay muchas iglesias buscando manifestaciones y no buscando a Cristo. Debemos, antes que nada, buscar a Jesús.
si no estamos buscando a Jesús con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro cuerpo, si no estamos amando y buscando al Señor, entonces usted puede tener todas las manifestaciones y estar completamente vacío. Usted puede estar completamente vacío si no ha buscado primeramente al Señor. Así que, hermano, no se limite a solamente buscar manifestaciones, porque entonces encontrará emoción, porque encontrará imitación, porque encontrará algo que salga de la nada y que lo ayude a imitar, que lo ayude a imitar. Y no queremos imitar. La iglesia no quiere, no debe ser un lugar donde los cristianos imiten tener al Espíritu Santo. Y escuche esto. Hemos hablado en estas semanas del Pentecostés. Celebramos Pentecostés, o deberíamos celebrar Pentecostés finales de este mes. Seguro ya vamos a estar en la iglesia, o inclusive va a ser nuestro primer, toma esta palabra, va a ser nuestro primer servicio presencial el día de Pentecostés. El día de Pentecostés va a ser nuestro primer servicio presencial. Y celebramos Pentecostés, mi hermano, porque somos pentecosteses, porque creemos en la venida del Espíritu Santo en aquel momento en el que Jesús es ascendido y luego le dice a los discípulos, esperan aquí. Los discípulos esperan 50 días a que llegue el Espíritu Santo. Ok, eso es Pentecostés. Ahora bien, la doctrina pentecostal, nuestra doctrina, la doctrina en la que la Iglesia Evangélica Independiente de México ha sido formada, esta doctrina pentecostés, escuche esto, porque a lo mejor usted ha pensado que es de toda la vida, pero no. Esta doctrina tiene aproximadamente 100 años. Hace aproximadamente 100 años, la iglesia, un poco más de 100 años, la iglesia comenzó a tener o a presentar dentro de ella manifestaciones. Fíjese lo que le estoy hablando que a excepción de algunas cosas, a excepción de algunos casos, la iglesia estuvo casi 1900 o 1800 años sin presentar manifestaciones. Escuche esto. Casi 2 milenios que la iglesia estuvo sin presentar manifestaciones. Usted va a decir, ¿cómo? ¿Cómo que las manifestaciones no son de toda la vida? ¿Cómo que las manifestaciones no están ahí desde... No. Los reformadores de 1500, del siglo XVI, el siglo XV, los reformadores no tenían o no hablaban de manifestaciones. No hablaban de un bautismo en el Espíritu Santo, no hablaban de manifestaciones en lenguas, no hablaban de nada de eso. Pero aunque no hablaban de eso, el Espíritu Santo estaba con ellos. Aunque no hablaban de las manifestaciones del Espíritu Santo, el Espíritu Santo estaba con ellos. Porque tenían convicción, porque tenían certeza, porque creían lo que estaban predicando. De manera que me atrevo
atrevería a decir, y esto es importante, porque yo me atrevería a decir que el mayor don, que la mayor manifestación del Espíritu Santo es la certeza de mi cristianismo, la certeza de que Jesús el Cristo murió por mí en la cruz. Que la mayor manifestación del Espíritu Santo es que yo pueda creer eso. Por eso, cuando hay personas nuevas en la iglesia, personas que acaban de visitar la iglesia, pero han entendido esta parte, han entendido con fe que el Espíritu Santo o que Jesús ha muerto por ellos. Cuando han entendido esta parte, muchos a veces son bautizados o son llenos del Espíritu Santo, porque se han atrevido a creer. Mi pregunta es, como cristianos, como creyentes, y yo quiero que usted comparte esto con los creyentes más viejos, porque como creyentes tenemos realmente la convicción de que Jesús ha muerto por nosotros. ¿Esa convicción está realmente aquí? ¿O por qué estamos caminando? ¿Por qué estamos siguiendo? ¿Por qué estamos predicando? ¿Por qué estamos congregándonos? ¿Por qué estamos manteniéndonos todos los días en transmisiones y en oraciones y esto y aquello? ¿Por qué? Yo espero, mi hermano, que la intención de que hagamos esto sea que entendamos realmente la salvación de Jesús. Porque si lo hacemos por competencia, si emprendemos un proyecto, una obra, una misión, una célula, algo, si lo emprendemos por competencia, si lo emprendemos porque creemos que así seremos más santos, que así seremos o nos veremos mejor, nos vamos a ver mejores cristianos si lo hacemos, nos vamos a ver mejores creyentes si lo hacemos, vamos a parecer personas más santas, más íntegras si lo hacemos. La realidad, mi hermano, es que si hacemos las cosas por apariencias, estamos vacíos. El Espíritu Santo no se ha manifestado dentro de nosotros. Jesús no quiere apariencias. Jesús no quiere, el Señor no quiere imitaciones de nosotros. Jesús no quiere mentiras. A Dios no le podemos echar mentiras, hermano. Porque Dios es Dios de verdad. Dios nos dará, mi hermano, verdad. Así que, hermano, debemos entender que estas manifestaciones, esta clase, este estudio el día de hoy, solamente me voy a dedicar a dar estas referencias básicas para que la próxima semana podamos ver todas las manifestaciones. Pero debo decirle esto, que las manifestaciones del Espíritu Santo son dadas a aquellos de quien Dios tiene misericordia. Las manifestaciones del Espíritu Santo no son dadas, y escuche esto, no son dadas a alguien que se esforzó mucho por algo, y esto debe entenderlo, porque a menudo escuchamos estos testimonios, y yo sé que usted lo ha escuchado en internet, que si en una predicación, que si en una enseñanza, que si en esto, que si en aquello. Hemos escuchado que tú tienes que meterte 40 días de ayuno y oración para que el Señor te dé una manifestación. Tienes que meterte 2 semanas de ayuno y oración, 2 semanas de pura oración para que Dios te dé manifestaciones. Y yo debo decirle que no es así. Escuche, la consagración tiene resultados, sí, tiene resultados. La consagración tiene
muchísimos resultados. Una fortaleza espiritual, el hecho de que nos atrevamos a creer, el hecho de que tengamos fe. Todo eso viene por consagración. La consagración da muchos resultados, siempre y cuando el motivo de nuestra consagración sea el indicado. Si el motivo de nuestra consagración no es el indicado, si el motivo por el cual yo me meto en oración todas las noches no es el indicado, entonces no habrá respuesta. El apóstol dice, ustedes oran y no reciben porque no oran correctamente. En otras palabras dice, ustedes se consagran y no hay recompensa porque no se están consagrando como deberían consagrarse. Porque no están buscando el verdadero bien. Mira, hay un canto así que hace un tiempo escuché que lo describe de esta manera. Decía, yo no busco tus manos, yo busco tu rostro. Eso es lo que decía el canto. Pero el canto debe entender que cuando veníamos a la presencia de Dios, lo que buscábamos no era lo que Dios nos podía dar con sus manos, los regalos, los dones, los ministerios, los talentos, las bendiciones que Dios nos podía dar, sino que lo que buscábamos era la presencia de Dios, el rostro de Dios, el mover de su Espíritu Santo. Lo que buscábamos era la plenitud de Cristo. En ese sentido, si no hemos aprendido a buscar la plenitud, si no hemos aprendido a consagrarnos por plenitud, si no hemos aprendido a consagrarnos porque Jesús nos hace feliz, no hemos entendido el fin. No hemos entendido el fin, mi hermano. La manifestación va a llegar, la operación va a llegar a aquel que por misericordia sea alcanzado. El Señor sabe a quién. El Señor, a veces una persona no se va, tal vez no se ha consagrado mucho, tal vez ha faltado a la iglesia, tal vez ha sido inconstante, pero en un momento ha entendido esto, que tiene que buscar al Señor, y lo entiende así, en un 2x3 lo entiende, y luego el Espíritu Santo empieza a descender sobre él. ¿Por qué sobre él sí, sobre mí no? Porque el motivo porque tu motivo era malo y el motivo de él era sincero. Eso es lo que debemos entender, hermano, que nuestros motivos deben de ser buenos, deben de ser sinceros, deben de ser plenos para el Señor. No puedo consagrarme solamente para buscar bendiciones de Dios. No, si me voy a consagrar va a ser porque amo al Señor, va a ser porque anhelo al Señor. A veces las manifestaciones, y quiero ir cerrando el tema con esto, a veces las manifestaciones son un poco controversiales. A veces las manifestaciones son un poco, dan de qué hablar. A veces las manifestaciones dan mucho de qué hablar. Porque no hemos, o hay quien no ha entendido cómo actuar en ellas. Te voy a poner un ejemplo. Hace unas semanas, esto es reciente, esto es nuevo, leí un comentario hecho por cristianos. Un comentario hecho por cristianos. Y si ustedes de eso lo voy a regañar, que no lo hagan. Pero leí un comentario hecho por cristianos que decía: ¿dónde están esos predicadores que oraban por sanidad para que curen el coronavirus ahorita? Y yo escuchando ese comentario, mi hermano, pensé, cuánta mediocridad de pensamiento, cuánta, perdón la palabra, pero cuánta inmadurez de pensamiento. Somos inmaduros cuando creemos que vamos a poder hacer con Dios como el genio de una lámpara,
que le vamos a poder pedir un deseo y que Él va, ¡pum!, de la... Porque yo entiendo que Dios sana, yo entiendo que Dios libera, yo entiendo que Dios restaura, yo entiendo que Dios hace una obra que ningún hombre puede hacer, yo entiendo eso. Pero no por eso me atrevo a decirle, pues tú, Señor, a ver si tienes poder, ahorita cura el coronavirus. Porque entonces significaría que mi mente solo ha entendido a Dios como un mago, ha entendido a Dios como una persona o un ente no tan poderoso, o un ente no tan soberano. Mi mente no ha logrado entender a Dios. Dios sana. Y si Dios quisiera, escúchenme esto, si Dios quisiera, así se desaparece el coronavirus. Así, rápido. Entonces Dios no quiere. Entonces Dios tiene un propósito más grande. Y debemos entender que el hecho de que no podamos comprender las cosas no nos da derecho para burlarnos de ellas. El hecho de que no podamos entender cómo se obran las manifestaciones, cómo se obran las operaciones, no me da el derecho a mí de burlarme o apuntar a otros, porque significaría que no estoy atentando contra el enemigo, no estoy atentando contra los hombres, estoy blasfemando contra Dios, porque estoy retándolo, porque estoy burlándome de la obra de Dios. Y la palabra dice, Jesús dice, cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón. Pues qué dolor, porque lamentablemente hay un montón de iglesia que al resistirse a estas manifestaciones se resisten también al Espíritu Santo. Pero hermano, no lo quiero dejar con ese regaño, lo quiero dejar con lo siguiente. 1 Corintios 12. Leímos al principio, 1 Corintios 12, y yo quiero terminar leyendo los últimos versículos. Del versículo 29 al 31. Pablo envía a hacer unas preguntas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores. Y luego añade, ahí es un punto y va a decir una expresión increíble. Mas yo os muestro un camino más excelente. Capítulo 13. Si yo hablas en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, címbalo que retiene. Si yo tuviese profecía y entendiese todos los misterios de toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiese mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El apóstol dice, ya les hablé de los dones, ya les dije de las manifestaciones, ya les di todas estas operaciones, pero todas ellas no son tanto comparado al amor. Comparado al amor. El amor es más excelente. Mire esto me lo explicaron de esta manera cuando yo estudiaba. Me lo dijeron así. En la iglesia se necesitan los dones. En la iglesia se necesita alguien que ore por sanidades y que la gente sane.
Dentro en la tierra se necesitan los dones, se necesita alguien que haga misericordia, o que enseñe, o que predique, o profetice. En la tierra se necesitan los dones, pero también en la tierra se necesita el amor. Sin embargo, un día ya no estaremos en la tierra, y estaremos en el cielo. Dígame, si en el cielo usted va a necesitar a alguien que haga sanidades. No. ¿En el cielo usted va a necesitar a alguien que haga milagros? No. ¿En el cielo va a necesitar usted a alguien que haga profecía? No. ¿Para qué? Si Jesús va a estar allí, si Dios va a estar allí, si el excelentísimo Padre va a estar ahí, no voy a necesitar nada de eso. Pero ¿sabes qué sí vas a necesitar en el cielo? Amor. Porque quien ama al Señor, solo los que aman al Señor estarán en el cielo. El amor es más excelente. A mí no me impresiona una persona que venga hablándome de profecías, de dones, de manifestaciones. A mí me impresiona una persona que ha sabido amar a Dios por sobre todas las cosas. Una persona que ha sabido amar a la iglesia por sobre todo. A mí lo que me impresiona son las personas que saben demostrar amor a aquellos que los persiguen, a aquellos que los maldicen, a aquellos que los ultrajan. Esas personas son las que a mí me impresionan, las que por el Espíritu Santo han aprendido a amar. Hermano, que el Espíritu Santo, antes de enseñarle una operación, antes de enseñarle una manifestación, antes de enseñarle a hablar en lenguas, antes de enseñarle a hacer sanidades, antes de cualquier cosa, hermano, que el Espíritu Santo le enseñe a amar a Dios y a amar a su prójimo. Que el Espíritu Santo le enseñe a amar como solo Dios sabe amar. La próxima semana vamos a ver los demás dones, pero hoy quiero orar con usted por esto, para que Dios lo enseñe a amar. Porque tal vez usted ha sido herido, porque tal vez usted ha sido lastimado, porque tenemos cosas en el corazón que no han sanado, pero necesitamos decirle al Señor que nos sane, que nos enseñe a amar. Dios, enséñanos a amar por sobre todas las cosas. Enséñanos a sobre todas las cosas buscarte. Enséñanos, Señor, a serte fieles. Enséñanos, Señor, a amarte como tú nos amas. Enséñanos, Señor, porque si tú no nos enseñas, nosotros estaremos indefensos. Que tu amor, Señor, que tu Espíritu Santo inyecte amor en cada uno de nosotros y nos levante. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé fuerza, y que por amor vivamos y por amor muramos. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano, que el Señor le bendiga, y qué bueno que una vez más nos acompañe en esta transmisión. Dios lo bendiga.